Comisión Nacional de Fomento Rural, si bien colabora en todo lo relativo al plan raciones del Ministerio del Agro, en las zonas de emergencia agropecuaria, es cauteloso en cuanto al éxito total para llegar a todos los productores que necesitan ayuda. Habrá que ver cuál es el resultado cuando todo esto finalice, dijo Fernando López, quien recordó que ha habido oportunidades en las que productores que no acceden a la comunicación ni al conocimiento de los trámites para las ayudas se ven impedidos de recibirlas. López también manifestó el malestar que existe a nivel de los productores familiares ante el atraso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para la firma del decreto que habilita a generar una nómina de productores granjeros interesados en participar en las compras del Estado, extremo habilitado por ley, pero que no se sabe aún por qué razón desde el Ministerio del Agro no se le da trámite. En el comienzo, Fernando López nos habla de las acciones de la CNFR en el plan Raciones para los productores afectados por la sequía. Bueno, claramente que en un momento preocupante, desde el punto de vista climático como este, se viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura, a través de las mesas de desarrollo también, donde a partir de la declaración de emergencia agropecuaria y los mecanismos de apoyo que el Ministerio ha difundido, en la primera zona, que es la zona este, ya se están confeccionando las listas de los productores que se están presentando en las organizaciones con sus demandas para poder participar y recibir los instrumentos de apoyo para los que son los departamentos de Canelones y Florida, que también en estos días se están realizando las mesas de desarrollo para informar y nivelar a todas las organizaciones, y en ese sentido justamente el apoyo de la Comisión Nacional es a las organizaciones de base, a sus directivas, para que puedan estar cerca de los productores. Sabemos que los mecanismos que se están planteando también tienen un nivel de información importante y requisitos que el productor debe de cumplir, y en ese sentido el rol de las organizaciones es importante, sobre todo pensando en los pequeños, los más débiles, que no siempre están cerca de las soluciones, y bueno, y esperar que estas medidas, que sabemos que no son una solución al problema, puedan paliar en parte la situación del sector ganadero y del sector lechero, y bueno, y también seguir monitoreando qué es lo que está pasando con los otros sectores de nuestros departamentos, porque en la medida que esto no se corte, también está empezando a afectar otros sistemas productivos. La Comisión Nacional de Fomento Rural como institución, ¿qué contactos y qué conexiones en definitiva tiene con sus organizaciones de base para tratar de uniformizar las tareas y llevarlas adelante con éxito? Bueno, por un lado, decir que, por ejemplo, nuestro Consejo Directivo de la Comisión Nacional, que son 48 dirigentes, entre titulares y suplentes, son de todo el país y son de organizaciones todas diferentes, que son todas organizaciones de base. Ahí hay un vínculo importante. Tenemos también en articulación y en convenios con el Ministerio, tanto con Desarrollo Rural como con DIGEGRA, técnicos que están trabajando, algunos en las zonas granjeras, otros en las zonas ganaderas, que también son facilitadores del trabajo y el vínculo con nuestra dirección de difusión y de coordinación y de promoción de la Comisión Nacional, y bueno, y ahí y también lo que es el vínculo entre la mesa ejecutiva y los directivos. ¿Conformes con la manera que ha reaccionado el gobierno y en definitiva el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en esta circunstancia? Creemos que una cosa es el momento de las medidas, creemos que en ese sentido hay un reconocimiento a que se va mejorando la herramienta, que no hay que esperar que se prenda fuego la pradera, como se dice, para recién tomar medidas. En ese sentido también hay una experiencia acumulada en forma conjunta. También creemos que lo adecuado es que en estas medidas se convoque y se articule con las organizaciones de base para su aplicación. Y bueno, lo que quizás tendremos que evaluar posteriormente, bueno, si las medidas anunciadas realmente contribuyen y llegan a los que casi nunca la ayuda estatal le está llegando, y creo que eso es uno de los principales desafíos y roles de las organizaciones de productores a nivel de la base. ¿A dónde hay más dificultades para llegar con estas ayudas? Sabemos que
sobre todo los sectores ganaderos, criadores, donde por su propia lógica y dispersión y que son de zonas más alejadas y cuando la comunicación es más difícil, también lo que para un productor en Canelones una distancia normal son 20 kilómetros, quizás para productores son 100. Eso mismo hace que la lejanía o la poca organización dificulta. Todos sabemos dónde están los principales núcleos, la zona de la serranía, donde hay pocos productores y también pocas organizaciones. Creemos que son un debe, que todos tenemos que trabajar para eso. Creemos que las mesas de desarrollo en ese sentido han contribuido a acercarse un poco más a los productores, pero creo que también queda mucho por hacer, sobre todo en el fortalecimiento de todas las organizaciones de base, las de Comisión Nacional, fundamentalmente, para tener una mayor acción que permita apuntalar sobre todo a aquellos productores y a aquellas familias que están todavía lejos de lo que es la organización asociativa de los productores. Cambio de tema, ¿cómo terminó la zafra el sector granjero? Bueno, acá creo que hay que diferenciar, por ejemplo, en el caso del sector frutícola, es una zafra que se están cosechando ahora las últimas variedades de manzana, bueno, lo que era membrillo, con altibajos, donde en el caso de manzana, que es un rubro de lo más importante en la producción frutícola de hoja caduca, con una cosecha importante, pero con precios bastante bajos y difícil colocación. Si bien la exportación ha sido una alternativa interesante para poder sacar producción, también de la misma manera que ha salido producción, sabemos que los precios que se manejan son bastante bajos, donde se han aumentado los costos, ha habido algunos problemas sanitarios. En horticultura creo que ahí ha sido una zafra, la zafra de verano de la zona sur, por lo menos quizás la primera más o menos normal, después de varias zafras que venía afectándose, bueno, eso era para todos los rubros. Han habido dificultades, por ejemplo, en el caso del cultivo de la cebolla, un cultivo muy importante, tanto en área como en cantidad de productores, donde sobre todo los temas de post cosecha y la poca sanidad o la falta de sanidad en el momento de cosecha, con mucha humedad, ha hecho que hay pérdidas importantes en esos rubros. Bueno, y el resto de los rubros por ahora se están dando con cierta normalidad, con precios dentro de lo razonable, pero bueno, también estamos esperando qué pasa con el clima en la zona sur. Bueno, y en la zona norte, con una lógica distinta, están empezando a venir la contrastación y bueno, y ahí también con una realidad bastante diferente. Se venía trabajando intensamente con el sector parlamentario para sacar adelante la ley que permitiera al gobierno adquirir gran parte de su consumo al sector de la fruticultura y la horticultura. ¿Cómo viene eso? Bueno, es una ley que se ha trabajado mucho, la ley de reserva de mercado para compras públicas de la agricultura familiar. Es una ley bastante compleja para su aplicación, si bien nosotros hemos trabajado mucho para que se pudiera votar en el Parlamento. El decreto reglamentario, mucho de la ley lo dejaba en manos del decreto reglamentario para su implementación, ha creado un registro que se está trabajando en él para tener las organizaciones habilitadas. Sabemos que hay que, desde nuestro punto de vista, mejorar la redacción del decreto, habrá que hacer algunas modificaciones para que se pueda implementar. Y ahí hay dos ámbitos de acción. Por un lado, lo que son las compras a través de la UCA, de la Unidad Centralizadora de Abastecimientos, y otro la compra descentralizada. Creemos que por la característica de la producción familiar, por la característica de la compra del Estado, quizás un primer camino, un primer trayecto se puede hacer a través de las descentralizadas y habrá que seguir trabajando para completar el resto. Es una alternativa interesante, es un buen nicho de mercado, pero aún también hay que decirlo que faltan varios de los aspectos que están planteados en la ley del decreto reglamentario a nivel del Ministerio de Agricultura que implementar para que esto pueda estar en funcionamiento. López, en las últimas horas de su gestión, el presidente Mujica firmó este decreto precisamente. Falta aún una firma del actual presidente. ¿Ustedes entienden que ha habido una lentitud en esa firma? No, lo que ha habido por un lado fue una visión política de dejar la ley funcionando antes de salir la administración anterior, por eso el presidente de aquel momento, José Mujica, apuró la firma del decreto. Para nosotros faltaba trabajo adentro del mismo para que pudiera estar mejor los mecanismos, y en ese sentido es un decreto que ha salido con algunas firmas de los ministros, no con la firma de todos, pero lo más importante para nosotros es que estamos convencidos de que hay que trabajar para
mejorarle las cláusulas que están dentro del decreto para que realmente tenga una aplicación con la expectativa que nosotros tenemos que sea una ley importante para la colocación de productos de la agricultura familiar. Esto indica que habría que acelerar la firma de ese decreto. Lo que hay que trabajar es en como se va a trabajar, está trabajando en el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas, se está trabajando, por ejemplo, con la UCA para ver las condiciones más o menos adecuadas. Creemos que también en simultáneo hay que trabajar en modificaciones al decreto firmado para que se pueda ajustar más a la realidad de las organizaciones y productores de la agricultura familiar, que son, en definitiva, los beneficiarios a través del espíritu que tuvo el legislador con esta ley. Conociendo cuál es el ambiente, va a ser muy difícil que se pueda llevar adelante de manera aceitada esto, ¿no? Sí, como decíamos al principio, es una ley que es bastante compleja porque junta dos partes bastante diversas, como es el Estado por un lado con todo su mecanismo y la producción familiar con otro, con su diversidad y su expansión territorial, donde obliga, por ejemplo, que la ley mandata a que en las compras tenga que haber ese 30% de reserva en la medida que haya condiciones de oferta adecuada, tanto de producto. Creo que el desafío es para que todos tengamos que trabajar en la institucionalidad para que las condiciones, tanto de compra, de licitación o de llamados o compras directas, los plazos de pago sean en realidad adecuados a lo que es la producción familiar en el Uruguay al día de hoy.